Hoy vamos a echar un vistazo a la nueva AMD Radeon RX 7600 XT de 16 GB de memoria VRAM, una versión mejorada de la AMD Radeon RX 7600 de tan solo 8 GB. ¿Será mejor opción que una Nvidia RTX 4060 o una RTX 4060 Ti de 8 GB? Vamos a verlo. Entramos a analizar sus principales características y observamos que la RX 7600 y la RX 7600 XT son dos modelos prácticamente idénticos. Ambas mantienen la misma arquitectura RDNA 3 de 6 nanómetros, el chip Navi 33, 32 unidades de cálculo, la misma Infinity Cache de 32 MB y el mismo bus de 128 bits. Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues mira, básicamente han mejorado la velocidad de los relojes a 2,47 GHz y 2,76 GHz. Han ampliado la memoria VRAM a 16 GB y ahora tiene un ancho de banda de 18 gigabits por segundo y su TDP es de 190 vatios. Es decir, un poquito más. Fin, no hay nada más, vamos. En resumen, estos cambios implican un pequeño incremento de precio teórico de $60. Sin embargo, al observar los precios en las principales tiendas, por lo menos aquí en Europa, encontramos modelos básicos por 369,90 euros, mientras que la versión de 8 GB se encuentra al precio más bajo de 289,89 euros, lo que equivale a una diferencia aproximada de unos 80 euros en la vida real. La AMD Radeon RX 7600 XT no cuenta con una versión de referencia. Estamos obligados a comprar un modelo custom, lo cual, pues mira, pues no lo veo nada mal. En este caso estoy revisando la RX 7600 XT de Asus, concretamente la versión TUF. La serie TUF me resulta muy atractiva debido a su diseño sobrio, elegante y que no incorpora apenas luces RGB. Además, suele ser un modelo económico con un PCB personalizado que en este caso presenta 10 fases de alimentación de máxima calidad, ofreciendo siempre un rendimiento excelente. Esta tarjeta cuenta con unas dimensiones de 30 centímetros de largo y un grosor de 5,9 centímetros. Eso sí, ocupa un total de 3 slots. En este modelo particular considero que es algo desproporcionado para esta gama, aunque para modelos superiores como la RX 7900 XT o la 7900 XTX podría ser más apropiada. Cuenta con 3 ventiladores Axial-Tech y estos utilizan un sistema de giro alternado para mejorar el flujo de aire. En la parte trasera vemos un pequeño switch que nos sirve para elegir entre dos BIOS, brindando un modo silencioso junto con uno de gran rendimiento, que es el que usamos en la review. Este doble BIOS siempre ha sido un sello muy característico de las tarjetas gráficas AMD. Qué buenos tiempos en los que podíamos cambiar la BIOS de la GPU y hacer mutaciones muy interesantes con modelos inferiores y los reconvertíamos en un modelo mucho más potente. Para la alimentación de la tarjeta gráfica se requiere de dos conectores de 8 pines de alimentación PCI Express. Finalmente, en cuanto a las conexiones de vídeo, encontramos un único conector HDMI 2.1 y 3 conectores DisplayPort 2.1. Llega el momento de probar la tarjeta gráfica. Como siempre, mantenemos nuestro banco de prueba habitual con un procesador Intel Core i9 12900K junto a una placa base Asus ROG Z790 Hero, 32 GB de memoria RAM a 5600 MHz, un SSD Samsung 860 de 2 TB, una refrigeración líquida de radiador triple como es la H150i Elite LCD de Corsair y una fuente de alimentación también de Corsair RM de 1000 vatios. Respecto al software, mantenemos Windows 11 Pro en su última versión y los drivers de AMD que nos pasó en su momento en AMD para hacer la review. En este vídeo voy a hablar solamente de la resolución 1080p y 1440p, ya que es el foco principal de esta tarjeta gráfica. En los benchmarks da muy buen rendimiento y está un puntito por encima de la AMD Radeon RX 7600 y lucha contra la RTX 4060 Ti de 8 GB en toda la suite de 3D Mark. A mí los benchmarks no es algo que me entusiasme demasiado, pero ahí están para quien les sirva de ayuda. Con Blender la cosa cambia un poquito, rinde superior a la RTX 4070 normal, pero anda por debajo de la RX 6750 XT. Tarda en hacer renderizado 46,06 segundos esta RX 7600 XT de 16 GB. Como he comentado antes, voy a hablaros solamente de las pruebas en 1080 y 1440p. De hecho, en las gráficas os va a aparecer las 3 resoluciones. Si queréis saber más de las pruebas, podéis echarle un vistazo a la review en nuestra página web. Tenéis el link en la descripción. Shadow of the Tomb Raider nos ofrece un rendimiento de 173 FPS en Full HD y 108 FPS en 1440p. Continuamos con Doom Eternal con 225 FPS en Full HD y 150
57 FPS en resolución 2K. Metro Exodus, obtenemos 110 FPS en 1080 y 80 FPS en 1440p. También hemos probado Control y obtenemos un total de 115 FPS en resolución 1080p y en resolución 1440p un total de 110 FPS. Con Horizon jugamos a 136 FPS en resolución Full HD y 92 FPS en 1440p. Seguidamente de Redemption 2 con 116 FPS en Full HD y 87 FPS en 2K. Ya con Assassin's Creed tenemos 123 FPS en resolución Full HD y 84 FPS en resolución 2K. Terminamos con Starfield con un rendimiento de 64 FPS en Full HD y algo más cortito con solo 51 FPS en 1440p. Ahora sí, vamos a activar tecnologías como FSR, DLSS, XeSS, Ray Tracing, etc. Y veamos los resultados obtenidos en nuestro banco de pruebas. Vamos primero con Shadow of the Tomb Raider con 122 FPS en Full HD y 87 FPS en 1440p. Metro Exodus con Ray Tracing activado nos da 72 FPS en Full HD y en 2K un total de 47 FPS. Con Control obtenemos 105 FPS y 96 FPS respectivamente en ambas resoluciones. Marvel de Spider-Man tenemos un total de 65 FPS en Full HD y 55 FPS en 1440p. Con Hogwarts Legacy arroja un total de 75 FPS en Full HD y 55 FPS en 1440p. Como podéis ver, el aumento de la memoria y la frecuencia ayuda mucho a sacar un rendimiento extra en este tipo de juegos. Call of Duty obtenemos 128 FPS en Full HD y 92 FPS en 1440p. Nuestro querido Cyberpunk 2077 nos da un total de 61 FPS en Full HD y 42 FPS en 1440p. En este juego, las AMD de gama media no se lleva tan bien como con las de Nvidia. Far Cry 6 nos arroja 109 FPS en 1080 y en 1440p un total de 87 FPS. Avatar corre en una media de 122 FPS en Full HD y de 100 FPS en 1440p. Forspoken nos ofrece una gran experiencia con un total de 111 FPS en Full HD y 90 FPS en 2K. Y por último, con Alan Wake 2 el juego es injugable al obtener uno insuficiente 27 FPS en Full HD y 16 FPS en 1440p. Posiblemente estemos ante el juego más exigente que existe actualmente. Los precios son los que hemos recogido de las principales tiendas y hemos elegido los precios más bajos. Se observa que la RX 7600 XT tiene un precio medio en 1080p de 3,41 € el FPS versus los 2,96 FPS de la RX 7600. Si la comparamos con la RTX 4060, tiene un precio de 2,62 € el FPS y 2,76 € para la 4060 Ti de 8 GB. En 1440p con 2,56 € para la RX 7600 XT y de 4,07 € para la RX 7600. Si nos fijamos en la RTX 4060, obtenemos 3,58 € y 3,71 € para la RTX 4060 Ti. Y comenzamos con la batalla. AMD Radeon RX 7600 XT versus la 4060 versus la 4060 Ti versus la RX 7600. La media obtenida con la RX 7600 es bastante robusta por utilizar la misma configuración y tenemos que es más de un 10% superior en 1080p, que es la resolución objetiva, mientras que en 1440p sube al 15%, donde podría ser una tarjeta factible de utilizar, y un 25% en 4K, no siendo su terreno más cómodo. En el caso de las tarjetas Nvidia, las diferencias son abultadas si hacemos la media de todos los juegos. De nuevo insistimos en que pese a no ser configuraciones iguales, son parámetros realistas que el usuario aprovecharía en el juego en cuestión. Si solo cogemos los juegos con igualdad de configuraciones gráficas, las medias dan un vuelco en la 4060 y ahora la 7600 XT supera a esta por un 4% en 1080p, 2% en 1440p y un 7% en 4K. Si ahora calculamos la relación aproximada existente entre los precios de la GPU comparadas, sacamos las siguientes conclusiones. La AMD Radeon RX 7600 de 8 GB más barata vale un 8% menos que la RX 7600 XT más barata y es un 17% más lenta en las tres resoluciones.
Ahora la Nvidia RTX 4060 más barata vale un 3% más que la RX 7600 XT y es un 4% más lenta en juegos con misma configuración gráfica, pero un 8% más rápida si mezclamos juegos de rasterización y DLSS con Ray Tracing. Por último, la Nvidia RTX 4060 Ti vale un 37% más que la RX 7600 XT más barata y es un 18% más rápida en juegos con misma configuración gráfica y un 34% más rápida si mezclamos juegos de rasterizado y DLSS barra Ray Tracing. Con este cálculo general tenemos una RX 7600 XT más atractiva que la 4060 de Nvidia y la versión 7600 de 8 GB siempre que los juegos tengan mecanismos como FSR o Frame Generation en igualdad de condiciones con títulos con DLSS. Como siempre habrá títulos más o menos favorables para cada tarjeta gráfica, pero sí que es cierto que la RX 7600 XT es una tarjeta gráfica que tiene un muy buen rendimiento en Full HD. La sesión del coste energético es crucial para evaluar el impacto a largo plazo en el bolsillo del usuario. Nuestras pruebas son las estándar de siempre. 4 horas de juegos diarios midiendo el consumo de PC completo y asumiendo un precio de 0,15 céntimos de euro por kilovatio hora durante un año. Se observa que la RX 7600 XT de 16 GB tiene un coste de 59,57 euros, superando ligeramente los 53,22 euros de la RX 7600 normal. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, pues apenas de 6 euros. Por otro lado, la Nvidia RTX 4060 demuestra ser una opción mucho más eficiente con un coste de 49,71 euros, mientras que la RTX 4060 Ti se acerca con 53,44 euros. En este aspecto parece que Nvidia ofrece una mayor optimización de consumo en comparación con las tarjetas de AMD. Estos datos resaltan la importancia de considerar no solo el rendimiento y el precio inicial de una tarjeta gráfica, sino también el coste eléctrico a largo tiempo. También hemos probado hacerle un overclocking 100% estable a la tarjeta gráfica. Esta ASUS TUF nos ha permitido un aumento de hasta 3103 MHz en el núcleo y 2350 MHz en las memorias, aumentando el power limit en un 10%, para darnos una frecuencia efectiva de 3510 MHz. Pero esto ¿cuánto mejora? Pues mira, usando el juego Shadow of the Tomb Raider como referencia, en Full HD hemos mejorado un FPS, en 1440p 4 FPS y en 4K un total de 2 FPS. No son mejoras muy importantes, pero oye, si quieres un plus muy pequeñito, pues ahí tienes la opción de hacerlo. Existe el mito que las tarjetas AMD son muy calientes. Aquí ASUS demuestra que con un buen disipador tiene una tarjeta gráfica muy potente y muy fresquita. Tenemos en reposo un total de 42 grados y a máxima carga alcanza una media de hasta los 54 grados. Todo esto con los ventiladores a una media del 33% de su capacidad. Cuando medimos el consumo del equipo completo en reposo, tenemos un total de 72 vatios y 272 vatios a máxima carga. Podemos recomendar esta GPU con una fuente de alimentación de 550 o 600 vatios de calidad. Como siempre, os invito a que le echéis un vistazo a nuestra guía de mejores fuentes de alimentación que tenéis disponible en nuestra página web. Llegamos al final de la review y es el momento de sacar conclusiones. Creo que todo el mundo pensamos lo mismo. Esta tarjeta gráfica debería de haber sido la RX 7600. Que se presentó hace unos meses, ya que la diferencia principal se centra en una mayor frecuencia, que es más rápida, sin ninguna otra mejora notable. Estos extras han logrado impulsar a esta tarjeta un más 5% en rendimiento en 1080p y un más 4% en 1440p. Sin embargo, estas mejoras no justifican la diferencia de precio de más de 80 euros en el precio actual. Como siempre he dicho, la fortaleza de AMD radica en que sus controladores son como el buen vino, mejoran significativamente con el tiempo. Sería interesante volver a evaluar esta tarjeta gráfica a finales de año para verificar posibles mejoras. Lo que tengo claro es que AMD necesita dar un paso adelante con tecnologías como FSR para equipararse a Nvidia. Aunque la evolución sea positiva, le falta ese pequeño plus para destacar aún más. ¿Recomendaría la RX 7600 XT? Bueno, pues considerando que su precio es de 369 euros, por lo menos el modelo más económico, surge una competidora inesperada en forma de RX en 1750 XT que oscila entre los 350 y 370 euros y ofrece un rendimiento muy superior en Full HD y en 1440p. Incluso la 4060 Ti la podemos encontrar por un poco más y ofrece mejor eficiencia y mejor rendimiento en ambas resoluciones.
Ahora, respondiendo a la pregunta, pues yo lo veo muy difícil recomendar esta tarjeta gráfica, excepto que tenga una bajada de precio muy espectacular, que se ponga la misma que la RX 7600, entonces sí que la vería interesante, pero actualmente no la veo. O compraría una RX 7600 o me iría directamente a la 6750 XT. En definitiva, que la RX 7600 XT está en tierra de nadie. Ahora, me encantaría conocer tu opinión al respecto en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de me gusta, suscríbete que es gratis, hombre, y así ayudarás a que siga subiendo contenido al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.